Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de Estadística Inferencial. En este video hablaremos acerca de la distribución de Poisson. Esta distribución recibe su nombre en honor al probabilista francés apellidado Poisson, que vivió en el siglo XIX y fue la primera persona en describir esta distribución. Es una distribución de probabilidad para variable aleatoria discreta y en particular va a describir precisamente la manera en que se distribuyen las probabilidades en variables aleatorias que midan o que representen el número de eventos independientes que ocurran en un determinado periodo de tiempo. Tiene muchas aplicaciones esta distribución. Hay muchos sucesos de la vida real que se distribuyen de esta manera. Pongamos un par de ellos. El primero sería el caso de que nos interese contar el número de personas que llegan a una tienda de autoservicio en un determinado periodo de tiempo. Pensemos, por ejemplo, de 4 a 6 de la tarde. Pues podríamos estar interesados en calcular la probabilidad de que cierta cantidad de personas acudan a la tienda. Vamos a decir, por ejemplo, 50. Y entonces eso nos ayudaría a determinar la cantidad de cajas que deberían estar abiertas. Pensemos en un supermercado, cualquiera que exista. Entonces, en cierta hora, pues sería necesario quizá que haya 10 cajas abiertas, porque la probabilidad de que llegue una cantidad elevada de personas podría ser relativamente elevada. Y existirían algunas otras horas en las que la afluencia de personas sea muy baja y entonces pues no sea necesario que haya tantas cajas abiertas. Entonces, en función de ese tipo de criterios, podríamos determinar cuántas cajas abrir o cerrar en ciertos momentos del día. Otro ejemplo bastante claro es el siguiente. Seguramente les ha tocado ver en la carretera que en ocasiones hay como unas tiras delgadas de hule colocadas de manera perpendicular al sentido de la carretera. Quizá han escuchado a alguien decir que estas tiras sirven para medir el número de autos que pasan por esa carretera. Entonces, una posibilidad de hacer esto es contar la cantidad de vehículos que pasan precisamente por una carretera libre cuando se tiene la intención de construir una autopista o una carretera de pago. Entonces, supongamos que tenemos una carretera libre del punto A al punto B y se pretende construir una autopista o una carretera de pago del punto A al punto B también. Entonces, lo que se puede hacer es precisamente contar la cantidad de carros que pasan en ciertos periodos de tiempo. Esto con el objetivo de saber cuántas casetas deberían de colocarse para cobrar la cuota de ingreso a la autopista. Eh, Seguramente habrán visto cuando ingresan a alguna autopista que hay autopistas que tienen una gran cantidad de casetas, digamos por ejemplo 10, pero hay otras que solamente tienen una o incluso dos. Eso tiene que ver precisamente con que la afluencia de carros que pasan en ciertos periodos de tiempo son mayores o menores. Entonces, ese tipo de casos pueden ser resueltos mediante la distribución de Poisson y uno puede tomar decisiones con respecto a cómo operar. De manera general, en matemáticas se utilizaría para resolver problemas de lo que podríamos llamar como líneas de espera o como filas, es decir, cuántos, por ejemplo, cuántas personas o cuántos objetos van a transitar o van a llegar, ¿no?, a una línea de espera, van a pasar por algún punto. Bueno, vamos ahora a definirla ya de manera un poco más certera. Entonces, definimos la distribución de Poisson de la siguiente manera. En primer lugar, consideremos una variable aleatoria x mayúscula que representa el número de eventos aleatorios independientes que ocurren a una velocidad constante en un periodo de tiempo determinado. Esa sería otra característica. Necesitaríamos que tuvieran una velocidad relativamente constante estos eventos. Entonces, si tenemos un experimento como los que mencioné al inicio de este video, en los cuales se tengan una serie de eventos independientes que además ocurren a una velocidad constante en un periodo de tiempo determinado, entonces esta variable independiente que representa a ese experimento o a los resultados de ese experimento va a tener una distribución Poisson. La función que nos permite calcular las probabilidades de una distribución de Poisson es la siguiente. Vamos a decir que la probabilidad P de que la variable aleatoria x tome ciertos valores, dado
recuerden que esta línea significa dado que es una condicional, dado un valor lambda. Esta es la letra lambda del abecedario griego. Entonces lo leeríamos de manera directa como sigue. Sería la probabilidad de que la variable aleatoria tome cierto valor, dado un valor lambda. Eso va a ser igual a e elevado a la menos lambda por lambda elevado a la x entre x factorial. Vamos a aclarar qué significan algunas de estas letras. La letra e es una constante muy famosa, como la constante pi, y su valor es 2.71828. Entonces e siempre va a valer esto. P obviamente es la probabilidad de ocurrencia que haya. X mayúscula, ya lo dijimos, es nuestra variable aleatoria. X minúscula son los valores que toma la variable aleatoria, que sería pues, estos de aquí. Y finalmente la letra lambda va a representar o va a ser igual a n por p, donde p pues, es la probabilidad de ocurrencia de los eventos que estamos interesados en medir y n es la cantidad de ensayos que pueden ocurrir o de veces que se puede repetir los eventos. Entonces esa es la función de probabilidad que describe o que va a permitir calcular las probabilidades de esta distribución. En la parte inferior izquierda de la pantalla podemos observar tres gráficas. Vamos a considerar aquí lo siguiente. Si nuestro lambda vale 1, nuestra distribución de Poisson se va a ver más o menos como la gráfica que tenemos aquí a la izquierda. Si lambda vale 2, la distribución se vería más o menos de esta manera. Si lambda vale 4, se vería de esta otra forma. Entonces, de manera general, la forma de la distribución de Poisson es pues, similar a estas que tenemos en pantalla. Estamos colocando aquí a lambda porque, como veremos en la siguiente pantalla, lambda es el parámetro que define esta distribución. De hecho, aquí lo tenemos. O sea, lambda es el parámetro importante porque nos dice cómo es la distribución de Poisson. Algunas características importantes de la distribución de Poisson son las siguientes. Esta distribución se caracteriza por ser leptocúrtica y también por estar sesgada positivamente o por tener una asimetría positiva. De hecho, aquí lo podemos ver. La cola, digamos, más alargada en estas tres gráficas es la de la parte derecha, o sea, esta zona de aquí, esta zona de aquí. Entonces, al menos sí se alcanza a ver un poco esta asimetría positiva que tiene la distribución. Entonces, como mencionamos antes, el parámetro que define a nuestra distribución, es decir, el parámetro importante es lambda. Adicionalmente, bueno, esta distribución tiene media lambda, de hecho, por eso justamente es importante este parámetro. La varianza de esta distribución también se calcula obteniendo lambda, entonces es una característica curiosa, tanto la media como la varianza de las distribuciones Poisson es el mismo valor, que es lambda. El coeficiente de asimetría lo obtendríamos calculando lo siguiente, tendríamos 1 entre la raíz cuadrada de lambda, y finalmente la kurtosis relativa la podríamos obtener considerando 3 más 1 entre lambda. Vamos a plantear un ejemplo. Estos datos que tenemos aquí en la parte derecha superior, de hecho también son del ejemplo, entonces comencemos a estudiar este primer ejemplo. El ejemplo dice entonces, en un call center diariamente se reciben muchas llamadas, 2% de las cuales están relacionadas con problemas inmobiliarios. Entonces aquí nos dicen que 2% de esas llamadas relacionadas con problemas inmobiliarios. El porcentaje se determinó con base en la experiencia de días anteriores. Calcular la probabilidad de que en una hora determinada, de 2 a 3 pm, en la que se reciben 300 llamadas, A, 10 se refieran a problemas inmobiliarios y B, menos de 3 se refieran a problemas inmobiliarios. Entonces vamos a resolver el primer inciso, que sería el A. Sería una buena idea primero que planteemos cuáles son nuestros datos. En primer lugar, necesitamos el parámetro, que es lo más importante, que sería lambda. Lambda ya sabemos que es n por p, que sería el número de eventos o de ensayos que van a ocurrir, y p es la probabilidad de ocurrencia de los mismos. Para que uno sepa cuáles son los eventos que se quieren estudiar, mi recomendación sería que siempre veamos qué es lo que nos están preguntando. Aquí dice calcular la probabilidad de que en una hora determinada en la que se reciben 300 llamadas, 10 se refieran a problemas inmobiliarios.
Entonces, a nosotros nos interesa particularmente la cantidad de, o la probabilidad de que se reciban 10 llamadas que se refieren a problemas inmobiliarios. Eso me dice que yo lo que quiero medir o lo que quiero estudiar son las llamadas que se reciben. En ese sentido, el evento que yo voy a ver en general en primer lugar, o los ensayos, son estas 300 llamadas. Entonces, como n es la cantidad de ensayos, precisamente voy a tener 300 ensayos o 300 eventos. Luego, p es la probabilidad de ocurrencia del ensayo en el que yo estoy interesado en particular. ¿Cómo lo podemos obtener? Bueno, yo estoy interesado en que las llamadas que se reciben se refieran a problemas inmobiliarios, y por aquí me están diciendo que el 2% de las llamadas que se reciben en este call center están vinculadas a problemas inmobiliarios. Entonces yo podría calcular, siempre que me den un porcentaje, yo puedo transformarlo en probabilidades dividiéndolo, aquí lo tengo, dividiéndolo entre 100%. Entonces 2 entre 100% es 0.02, obviamente los porcentajes aquí se cancelan porque está arriba y abajo. Entonces esta es la probabilidad de ocurrencia del evento que a mí me interesa. Ya tengo n, ya tengo p, y entonces lambda es igual a 300 por 0.02, y eso es igual a 6. Ahora entonces, para solucionar la pregunta, me están preguntando cuál sería la probabilidad de que en una hora pues 10 de las 300 llamadas se refieran a problemas inmobiliarios. Entonces coloqué aquí nuevamente la fórmula de la distribución de Poisson para que la tengamos a la mano. Yo que estoy interesado entonces en calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria tome el valor 10 dada una lambda de 6. Entonces simplemente sustituyo a la fórmula. Tengo 2.7182 elevado a la menos lambda. Lambda vale 6, entonces es a la menos 6. Lo multiplico por lambda elevado a la x. En este caso es 6 elevado a la 10 porque me interesa el caso en el que mi variable aleatoria toma el valor 10. Y divido todo eso entre 10 factorial, que sería x factorial. Para no hacer el procedimiento, porque los números son muy largos, resumí esto, lo podemos obtener con la calculadora. Elevaríamos primero 2.7182 a la menos 6 y lo multiplicamos por 6 elevado a la 10. Y eso nos da como resultado 149.907.7394. Adicionalmente, podemos calcular también 10 factorial con la calculadora, que es igual a 3.628.800. Divido o hago el cociente y esto es igual a 0.0413. Puedo convertir esta probabilidad también en un porcentaje, entonces el porcentaje sería igual a la probabilidad por 100% y eso sería 4.13%. Dicho de otra manera, podríamos asegurar que la probabilidad de que de 2 a 3 pm se reciban 10 llamadas que se refieran a problemas inmobiliarios es de 0.0413. O, dicho de otra manera, que el 4.13% de las llamadas serían sobre problemas inmobiliarios. Bien, antes de pasar a resolver el inciso B, vamos a ver cómo calcular la media, la varianza, el coeficiente de asimetría y la kurtosis. Recordemos que la media la representamos con la letra mu y es lo mismo que la esperanza de la variable aleatoria x. Y nos dicen aquí que esto es igual a lambda. Yo ya calculé lambda, ya sé que es n por p y eso vale 6. Entonces la media de esta distribución es 6. La varianza de la distribución igualmente es lambda y esto es igual a 6. Entonces esta es la varianza de x. Aquí no se reconoce muy bien, pero esto de aquí es una x, es decir, la varianza de la variable aleatoria. En tercer lugar tenemos alfa subíndice 3, que sería el coeficiente de asimetría. Es 1 entre raíz cuadrada de lambda. Eso es igual a 1 entre raíz de 6, que es 1 entre 2.4494, y eso es 0.4082. Entonces, este valor de asimetría es o representa una asimetría positiva, que de hecho coincide con lo que dijimos al inicio del video, en la pantalla anterior, de que estas distribuciones suelen tener precisamente una asimetría positiva. Finalmente calculemos alfa subíndice 4, que sería nuestra kurtosis. Entonces sustituimos la fórmula, 3 más 1 entre lambda, que sería 1 entre 6. Eso es igual a 3.13
1666. Entonces este valor, por ser mayor que 3, nos indicaría que tenemos una distribución leptocúrtica, es decir, que es un poco puntiaguda, o al menos un poco más puntiaguda de lo que sería una distribución mesocúrtica. Finalmente, para resolver el inciso B, este decía que queríamos calcular la probabilidad de que se recibieran menos de 3 llamadas relacionadas con problemas inmobiliarios. Pues lo podríamos escribir de la siguiente manera. Sería la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores que 3, dada una lambda de 6. Eso es exactamente lo mismo que calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor 0, dada lambda 6, más la probabilidad de que la variable aleatoria tomara el valor 1, más la probabilidad de que la variable aleatoria tomara el valor 2. Sustituimos la fórmula en cada caso. Sustituimos para x igual a 0, para x igual a 1, para x igual a 2 y sumamos estos valores. Entonces, en primer lugar obtenemos 0.0024 cuando x vale 0. Luego, cuando x vale 1, obtenemos 0.0148 y cuando x vale 2 es 0.0446. Al sumar estos tres valores, el resultado sería 0.0618 y finalmente puedo convertir esto en un porcentaje. Multiplico la probabilidad por 100% y obtengo 6.18%. Eso querría decir que el 6.18% de las llamadas que se reciban en esa hora serían de problemas inmobiliarios. Dicho de otra manera, bueno, existe una probabilidad de 0.0618 de que 2 o menos de las llamadas que se reciban durante toda la hora se vinculen a este tipo de problemas que nos interesan, que son los de carácter inmobiliario. Y bueno, entonces de esta manera podemos calcular los distintos valores para nuestra distribución. Vamos a finalizar este video presentando cómo es la gráfica de esta distribución. Entonces, en la pantalla podemos ya observar la gráfica. Démonos cuenta que representamos aquí en el eje de las abscisas el número de éxitos y en el eje de las ordenadas la probabilidad. Aquí quizá podríamos sustituir número de éxitos por número de eventos, quizá sería más apropiado. Entonces, observemos que la distribución, bueno, se comporta de esta manera. Aquí sube, es relativamente elevada su probabilidad y después se reduce drásticamente. De hecho, pareciera que no existen probabilidades hasta 300. Sí existen, solo que son muy pequeñas, son muy cercanas a 0 y por eso prácticamente no se pueden percibir en la gráfica. Recordemos aquí que la media de esta distribución es 6 y justamente coincide, si lo notamos, más o menos en esta zona donde la distribución tiene su punto más alto. Entonces ahí tenemos la media. Adicionalmente, bueno, se ve claramente que la distribución es relativamente puntiaguda, es decir, que es leptocúrtica y que tiene una asimetría positiva. La asimetría positiva la podemos identificar porque si vemos, pues la gráfica tiene una cola muy alargada del lado derecho de la media. Entonces sería como la forma que tienen las distribuciones asimétricas positivas. Y bueno, entonces esta es la manera de representar también la gráfica. Y vamos a dejar este video hasta aquí y nos vemos en los siguientes.